Nos los bendiga a todos. Estamos Amén, en, amén. amén, estamos en este tiempo maravilloso del estudio de la Parashá. Estamos en la Parashá 29. Esta Parashá es la Parashá Ajerei Mot. De las 54 porciones, estamos en la número 29. Vamos avanzando, amén. Estamos en el conteo del Omer también y agradecidos con el Padre. Bien, esta parashá, para la Jereimot, está en el libro de Vayikra, libro de Levíticos, capítulo 16, del versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 30. Amén. Bien. Ajeret Mot significa después de la muerte. Refiere a la muerte de los hijos de Aarón y marca un momento crucial de reflexión y purificación. Para los creyentes simboliza que tras enfrentar pérdidas o errores graves, es posible hallar redención y renovación espiritual mediante el arrepentimiento y la obediencia a las leyes de Adonai. Esta parashá enseña que la santidad y la aproximación al Eterno requieren preparación y respeto profundo, subrayando que tras las adversidades se presenta la oportunidad para transformación espiritual significativa. La parashá Ajerei Mot comienza tras la muerte de los hijos de Aarón, enfocándose en las instrucciones para el Yom HaKippurim. Se detallan los rituales de expiación realizados por el sumo sacerdote, incluyendo sacrificios y el envío del chivo expiatorio. Además, establece las leyes sobre la prohibición de consumir sangre y normas contra prácticas idolátricas e inmoralidades sexuales, reforzando la importancia de la santidad y obediencia a Adonai. Amén. En la primera aliyá, que se encuentra desde el Vayikra 16, 1 hasta el versículo 17. El capítulo 16 de Vayikra es uno de los capítulos más importantes de la Torá. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de expiación, Yom HaKippurim, que cae en el 10 del día el día 10 del séptimo mes, que es Tishri, que para nuestro calendario o en el calendario gregoriano viene siendo aproximadamente en el mes de septiembre. Amén. Recordemos que el Hakipurim o el Yom Kippur, como le conocemos también, es lo que se conoce como el día del juicio. Y es lo que la Biblia hace referencia cuando se menciona el día del Señor. El día del Señor, por ejemplo, cuando Juan en la isla de Pasmos dice, y estando yo en el día del Señor, estaba haciendo referencia que el día que él tiene la visión del libro de Apocalipsis es en un Yom Kippur. Eso es lo que hace referencia a cuando usted lee en la Biblia el día del Señor y está hablando de juicio. Entonces, ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran sacerdote o el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y presentar incienso y sangre delante de la presencia de Hashem. El propósito de ese acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A pesar de que Hashem dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas, era inevitable que el tabernáculo fuese contaminado por ellas. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaba. Podía haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar. Por esto Hashem instituye este día
de expiación para purificar los objetos del tabernáculo terrenal. Este día es también el día cuando Hashem muestra cómo el hombre puede reconciliarse con él. Es el gran día de reconciliación. La reconciliación entre Hashem y el hombre es el tema central de toda la escritura. Y este capítulo muestra cómo esta reconciliación puede ser efectuada. La ira de Hashem está sobre el hombre por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Lo único que puede aplacar esa ira es que Hashem muestre misericordia, Gesed, misericordia. Esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios sangrientos de vidas inocentes. O sea, solamente a través de la sangre de una víctima inocente. Los términos de reconciliación, eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros, amados. Perdón, que el reconciliarme con Dios tiene que estar basado en los parámetros que Él establece, no como el ser humano ha querido hacerlo siempre. Y el ser humano, y cuando hablo de ser humano, estoy hablando, incluyéndonos todos, de que queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos reconciliarnos a nuestra manera y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, siempre el hombre ha querido cambiar esas cosas para que a mí se me haga fácil. Hoy le comentaba a una hermana y le decía, cuando iniciamos esta quejilá, bueno, nosotros ya teníamos un grupo, viene un grupo que viene conmigo desde el cristianismo y hicimos transición juntos, unos hermanos, y este grupo, el grupo de WhatsApp, que luego se fue transformando, primero inició como un grupo de lectura bíblica, leímos la Biblia en un año. Y entonces por ahí empezamos y la gente se fue agregando. Pero cuando entramos a Torah, unos que desaparecieron y otros que han venido, hermano, que me han llamado, hermano, quiero ser parte del grupo, quiero aprender y taca, taca, perfecto. Pero llega un punto donde tenemos que dar un paso más, porque cuando uno viene, hay gente que viene con deseo de aprender. Perfecto, se aprende, claro que se aprende, porque aquí se nos enseñan cosas que en el otro campamento nunca se nos enseñó. Entonces hay gente que ve esto como una novedad de aprendizaje y está bien. Pero si nos quedamos en ese nivel de aprendizaje, de adquirir conocimiento, sin cruzar al otro nivel, que es poner en práctica lo que estoy aprendiendo, vivir lo que estoy aprendiendo, y ahí es donde mucha gente retrocede y se devuelve. Si yo tuviera toda la gente que ha entrado a este grupo o a esta quejilá, tanto la física como la virtual, ya tendría una congregación de cientos de personas. Pero cuando llega un punto donde ya tengo que tomar una decisión, o hago las cosas como las dice aquí, y si yo hago las cosas como dice acá, entonces tengo que abandonar aquel otro barco. Y no, porque usted no puede navegar en dos barcos a la vez. Usted no puede agarrar una lancha aquí, otra aquí y estar en medio. Usted tiene que decidirse a cuál barco se va a pasar. Entonces, el problema ha sido, hermano, que el ser humano ha querido imponer sus ideas para creer que es la manera de acercarnos a Dios. Por ejemplo, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es un vehículo que la persona cree que le funciona para llegar a Dios, para llegar al eterno. Entonces, cuando la gente quiere, por ejemplo, usted habla del católico y le habla de la idolatría, ellos dicen que no son idólatras, que ellos simplemente a través de esa imagen están llegando a Dios. El becerro de oro en el desierto, ¿qué fue lo que pasó? Ellos creían que a través del becerro de oro adoraban al eterno. Y no es así. Dígame, hermana Rosario.
no sé si puedo interrumpir, Sí, pero dígame. en la idolatría también, o sea, la manipulación, de manipular usted la palabra también es idolatría. Eso hace poco lo estuve estudiando y la manipulación raya en la idolatría. Por eso a mí mi decir es, hagamos cosas bíblicas de manera bíblica. O sea, Correcto. mandamiento que conocemos, mandamiento que cumplimos y no lo torcemos ni lo acomodamos a nuestra conveniencia. Ahora que usted decía así, se cambia mucho, pero el manipular es la idolatría. Es que a eso es lo que nosotros dimos una clase hace un tiempo atrás, hace como 3 años ya. Perdón por interrumpir. No se preocupe. Es precisamente el mensaje de Satanás a Eva, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles del huerto. No, Eva dijo, de los árboles del huerto podemos comer. Dijo, ¿verdad? Sí. Pero de este el Señor dijo que no comamos de él ni lo toquemos. Entonces, hacer las cosas a como yo quiero, manipulando la palabra. Por ejemplo, la gente en el sistema religioso habla de primicias. ¿La Biblia habla de primicias? Sí. Se agarran de pasajes bíblicos para hablar de primicias. Pero ¿cuándo es que piden primicia? En enero o en febrero. Lo están haciendo de la manera bíblica. Están tomando un pasaje bíblico, aplicándolo como ellos quieren, torciendo las escrituras. Y esa es la parte, por ejemplo, que toda religión, el problema de las religiones es esa, que cada quien interpreta la Biblia a su conveniencia o a su manera. Entonces, ¿cuándo es que se traen las primicias? Bueno, en la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es la fiesta de las primicias. O el Pentecostés, para el que le cueste decir Shavuot. Esa es la fiesta donde se traían las primicias. Y como hemos leído, eran de las 7 especias en Israel. Ok, hoy nosotros podemos celebrar Shavuot. Bueno, no lo podemos celebrar de la manera bíblica porque no hay templo y no hay, y acá no tenemos las 7 especias de la tierra de Israel. Cuando habla de las 7 especies de la tierra, está hablando de la tierra de Israel, que se tenía que llevar al templo y entregárselo al sacerdote. Entonces, pero yo no puedo agarrar ese pasaje simplemente y aplicarlo en enero porque estamos iniciando el año. Eso es antibíblico. Hermanita Carmen, dígame. En cuanto a eso de primicias, para muchas iglesias hoy día, bueno, de las muchas que yo más o menos sé, lo piden las primicias todos los meses, Ocho. principios de mes. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es que llaman primicia, ¿cierto eso, hermana? Ellos llaman primicia, por ejemplo, para ayudar a familias. Traiga su primicia. Como dice Rico, es un vocabulario mal utilizado porque hablar de primicia es un vocabulario del templo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí tenemos en la congregación y queremos ayudarle a una familia que está en necesidad. Entonces, a eso es lo que se le llaman primicias. Hermano, traiga su primicia, traiga una bolsa de arroz. No, pidamos una ayuda, como tiene que ser. Es por ejemplo, el diezmo. El diezmo, la palabra diezmo como tal es un vocabulario del templo, lo que nos ha enseñado el maestro Rico. Es un vocabulario del templo. Eh, Ningún pastor tiene potestad de pedir diezmo. ¿Por qué? Porque era, uno, vocabulario del templo. Dos, el diezmo era entregado a los levitas y a los sacerdotes. Entonces, por eso es que no vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles, ni a Pablo, ni a ninguno de ellos pidiendo diezmo. ¿Qué pedían ellos? Ofrenda, una sedacá. Ok, No sé, de acá, sí. ajá, exactamente, una sedacá. Ahora, por ejemplo, la hermana Carmen dice, hermano, pero yo lo que puedo dar es esta 10ª parte de lo que yo recibo. Perfecto. Es diezmo, sí. Técnicamente es diezmo, pero lo voy a entregar como una sedacá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un día esto llegó una hermana, no está aquí hoy,
A veces se conecta ella. Y me dice, hermano, hay una persona que quiere mandarle el diezmo. Entonces, hermano, yo esto lo he entendido ahora, estudiando con Rico. Y le digo, hermana, dígale que yo le agradezco mucho, que si él quiere aportar una ofrenda, o sea, quiere aportar algo al ministerio, se lo recibimos como una sedacá. Y así lo mandó, como una sedacá. Me mandó, creo que fueron como $30, una cosa así. Y le recibí como una ofrenda. Entonces, como dice la hermana Rosario, hay que hacer las cosas bíblicas de la manera bíblica. Ahora, las fiestas, por ejemplo, para que no entremos en confusión, que vamos a Shavuot, sí, perfecto, hay que hacer una conmemoración, ok, y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en la época correcta. Por ejemplo, Sombras de lo que va a venir, son sombras, son ensayos. sí, correcto. Dígame, hermanita Carmen. No, fue que no sé cómo bajar la mano. Que quedó la manita levantada. Ok, perfecto. Eh, ok, por ejemplo, ahorita, la cuestión del conteo del Homer, yo tengo 2018 para acá en Torah. Eso fue uno de los temas que a mí me confundió muchísimo. El famoso conteo del Homer. De hecho, los primeros 2 años yo no lo hice. Lo otro fue los calendarios. Eso a mí me volvió loco. El que tuvo paciencia conmigo un día y se conectó a explicarme el calendario fue el hermano Juan Suaste. Y gracias a él lo pude entender. Me lo explicó. Porque hay 4 calendarios. O sea, Israel usa 4 calendarios. En el sentido, o sea, cuatro cabezas de año. Hay 4 cabezas de año, exacto. Ajá. Eso le iba a decir, 4 cabezas de año. Sí, entonces, claro, usted se vuelve loco. Entonces uno dice, ¿cómo? 4 cabezas, sí, 4 principios de año. Entonces usted va en Israel, usted va a encontrar, hoy es el año nuevo tal, o es el inicio del año, hoy es el inicio del año, 4 veces, inicio de año, cabezas de año. Pero entonces, de la manera que yo lo pude entender es que una es, para mí, en lo personal, ya las otras dos, ya uno las logra entender un poquito más fácil. Pero lo que usted tiene que meter en la cabeza es que está el año civil, y el año civil es cuando cambia el año. Y está el cabeza de año, cuando inician las fiestas. Por ejemplo, usted va a leer, hermano, pero es que yo lo dije, yo igual lo dije así, y me agarré de ese pasaje. Hermano, pero aquí la Biblia dice en el libro de Éxodo que este será el principio de los años para vosotros en el mes de Abib. Ajá, perfecto. Y entonces, ¿por qué en Tisri también? Bueno, en Tisri se celebra Rosh Hashanah, que es el inicio del año nuevo. Entonces, ok, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es el mes donde cambia el año. Por ejemplo, ahorita acabamos de entrar en Abib, que es el que la Biblia dice, y este será para ustedes el principio de los años. Abib es el inicio de las festividades religiosas o los Moedín. Cuando inician los Moedín, ese es el mes en Abib donde arranca el ciclo de las fiestas. Pero estamos en el año 5884, 5884. Entonces, ¿cuándo cambia el año? No cambia en Abib, cambia en Tisri, porque es el cabeza de año civil. Ahí entonces pasaríamos de año. Entonces todavía, aunque en Abib dice cabeza de inicio de los años, el mes de los años, es para las fiestas. Así fue que yo logré entenderlo. Entonces, y por las cosechas también, porque nuestro calendario como es agrícola. Exactamente. Entonces, para comenzar el nuevo año, pero en las cosechas. Correcto. Entonces, por ejemplo, la gente confunde también lo que es el Bikurín con la fiesta de las primicias. No, el Bikur era, por ejemplo, se hacía un manojo que pesaba aproximadamente como 4 kilos,
de cebado de trigo, se hacía un manojo y ese manojo era el que se llevaba al templo como bikur, como muestra de la primicia, ¿ok? Para la cosecha que se recoge en el mes de Tisri, cuando inician esas cosechas. Y ahí era en ese, en Tisri, no, perdón, ahora en Shavuot, que era en Shavuot cuando ya se cosechaba eso y se llevaba la primicia. Entonces, creo que me fui largo, ¿verdad? Por aquí. Pero todo me fui es por decir, hacer las cosas bíblicamente, no poner nuestras ideas propias y querer que Dios acepte aquello porque a mí Dios me lo reveló. No, no hermano, pero la Biblia, yo he escuchado pastores y yo le he dicho a pastor, hermano, pero la Biblia dice así. Sí, hermano, pero a mí Dios me habló. ¿Cómo habla Dios así? Dígame, hermana Rosario. Perdón que te interrumpa tanto, pero a mí lo de las primicias aprendí en estos días con el More Rico que Israel es la primicia, Yeshua es primicia y después Israel es primicia. Sí, correcto. Eso vieras que me quedó un poco, no lo entendí bien, tengo que volverlo a ver, pero ahora, tal vez ahora, no sé si me salgo del tema de hoy, que es primicias. Israel es la primicia y Yeshua es la primicia también. Sí, porque de entre todas las naciones, ¿a quién escogió Dios? A Israel, A ¿cierto? Israel es... Oh, Ok, y por ejemplo, ok, Yeshua dice que él es la primicia de los que durmieron o de los que duermen, y el que Hablan, resucitó. hablando de la resurrección. Entonces cualquiera dice, hermano, pero que no solo el Señor resucitó, hay muchos que han resucitado. Sí, pero todos los que resucitaron antes y después de Yeshua, todos volvieron a morir. Volvieron a morir. Entonces, él es la primicia, es el único ser que murió, resucitó para Y nunca aún más vive. morir. ¿Ok? Entonces, para los que mueren en Mashiach, para los que mueren en Cristo, como dice la iglesia evangélica, este, están esperando la resurrección. Por eso dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero cuando Él venga. Eso será el llamado de levantarse para nunca más morir. Los que mueren en Mashiach, los que mueren obedeciendo Torah y habiendo aceptado a Yeshua, cuando están ahí en el Seol, que el Seol no es el infierno, como muchos creen. Todos vamos a ir al Seol si morimos antes de que el Señor venga por segunda vez. Todos iremos al Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es el espacio o el lugar donde van las almas a reposar hasta el día en que Él venga. Todos Donde ahí, dormimos. sí. Entonces, ahí están todos, los buenos y los malos. No es que hay un lugar de tormento. No es que hay un lugar o sea, el infierno, la palabra infierno, es que a nosotros se nos enseñó una película, la idea de infierno que nos enseñaron a nosotros dentro de la iglesia evangélica, Es una fue, comedia, disculpe, sí, Roe, la Divina Comedia, es un libro. sí, la Divina Comedia de Dante, y fue un libro, o sea, una ficción y entonces la gente comenzó a tomar eso, el sistema religioso comenzó a tomar eso y entre eso la iglesia católica para meterle miedo a la gente para que dejaran de pecar y que ahí van los pecadores. No. Entonces, el Seol es un lugar, un espacio donde el alma reposa. Todos están ahí, los buenos, los malos, los ricos, los pobres, los bonitos, los feos, todos están ahí. Cuando venga Mashiach, y no es que vamos para el cielo, que los que mueren en Cristo se van para el cielo y que los que mueren sin Cristo se van a ese lugar de tormento. No,
todos están ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que los que mueren en Cristo o los que mueren en Mashiach, cuando Él venga, resucitarán primero. Cuando venga el juicio, es donde viene la segunda resurrección. Y que por eso Pablo dice que unos resucitarán para vida eterna, los primeros que habían resucitado, y los segundos resucitarán para condenación eterna. Entonces, esa es la diferencia. Por eso Pablo dice, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Entonces, tienen que haber dos resurrecciones. Los que mueren con el Señor y los que mueren sin el Señor. Los que murieron con el Señor, entonces esos se levantan primero. ¿Ok? Igual, como dice Pablo en Tesalonicenses, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, seremos transformados, y entonces así estaremos siempre con Él. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están todos? Porque la gente dice que vamos para el cielo, y qué raro, entonces, ¿por qué si estamos en el cielo? Entonces lo van a mandar para el cielo y lo van a volver a enterrar al Seol para levantarse de ahí otra vez. Ilógico, ¿verdad? Bien. Vamos a ver si llegamos a algo, porque nos desviamos bastante. ¿Ok? Entonces, Perdón. no, está bien. No, está bien. Lo que pasa es que, a ver si llegamos un poquito adelante. Dice, esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconciliación sobre la base de sacrificios sangrientos de la vida de inocentes. ¿Ok? Aquí vemos el sacerdote que tomaba la sangre. La vida de todo ser está en la sangre. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida la que hace expiación. Entonces, por eso es que no se podía matar cualquier animal. No se podía matar cualquier animal para hacer expiación. Entonces, por eso el Señor pide animales kosher. No pide, no se puede matar un perro, no se puede matar un gato, no se puede matar un cerdo, no se puede matar un ave como el murciélago, que es entre las aves. No, tienen que ser animales limpios, porque solamente la sangre de un ser limpio era el que te podía hacer expiación por ese pecado. Por eso Mashiach es el Cordero de Dios, un inocente, uno que no tiene culpa. Uno que no tiene nada en relación con la culpa que nosotros o el pecado que nosotros hemos cometido. ¿Qué culpa tenía un bendito cordero, una ovejita, un cabrito del pecado que yo hubiese cometido? Ninguna. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios, el Eterno, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, yo era el que tenía que morir, porque yo fui el que pequé. Pero el Señor, que me amó tanto, Él dijo, te voy a poner un sustituto que muera en tu lugar. ¿Ok? Que muera en tu lugar. Entonces, Él, el Eterno, nos proveyó a nosotros un sustituto para que muriera en mi lugar. Una de las cosas que yo no sabía, por ejemplo, es que cuando se traía el animal, la persona era el que le cortaba el cuello al animal, porque estaba muriendo en mi lugar. Y al ver ese animalito muriendo en mi lugar, tenía que generar en mí el sentimiento de decir, yo debía de haber muerto. Yo fui el que pequé. Yo fui el que hice mal. Entonces, Dios lo estableció
Ahora, por ejemplo, la paga del pecado es muerte. La deuda siempre tiene que ser pagada. Siempre. O sea, no es que, perdóneme, no. Alguien tiene que pagar la deuda. Una anécdota, dice que un hombre que cometió un crimen, un homicidio, no, sino fue que robó, no sé qué fue lo que hizo, ¿no? Y fue llevado a la cárcel. Le van a hacer el juicio. El día del juicio, el hombre, su condena va a ser bastante grande. Su multa es bastante grande. Entonces, cuando él vino a la sala de juicio, encontró que el juez que lo iba a juzgar a él era un amigo de él de infancia, que fue con él a la escuela, estudiaron juntos, jugaban juntos en el barrio, jugaban fútbol en el barrio juntos. Cuando el hombre vio que era su amigo el que estaba de juez, dijo, me salvé. Este no me va a hacer nada, es amigo mío. Y el juez conversó con él, le habló y antes de empezar el juicio lo saludó, lo abrazó y el abogado le dijo, la tenemos, ya el hombre lo tenemos en la bolsa. Y el juez, cuando empezó ya el juicio, se puso serio y empezó a escuchar los alegatos del fiscal, las confesiones y todo lo que dijo. Lo condenó. Lo condenó. Y el hombre le dice, yo creí que tú eras mi amigo. Y la condena era una multa de no sé cuántos miles y él no las podía pagar. Y como no lo podía pagar, tenía que ir a la cárcel. Entonces el juez le puso el monto, un monto alto, y le dice, si pagas esto, quedas libre. Y dice, no, yo no puedo pagar esto, entonces vas a tener que ir a la cárcel. Cuando el juez le firmó la condena, él vino y se lo llevaron. Allá al rato llegó el alguacil y lo sacó de la cárcel. Dice, sal de ahí. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Si estás libre. No, pero ¿cómo? Si el juez me acaba de condenar. No, dice, ya tu deuda fue pagada. ¿Quién me pagó la deuda? Un amigo suyo. Está afuera esperándote para llevarte a casa. ¿Cómo? Pero si es demasiado dinero, ¿cómo? Y cuando él sale, encontró a su amigo el juez y le dice, pero ¿cómo? Si usted me condenó, ¿cómo usted me va a sacar a mí? Dice, no, es que yo no podía quebrantar la ley. La ley dice que usted tenía que pagar esta deuda. Y como usted no la podía pagar, yo la pagué en lugar tuyo porque soy tu amigo. Para darte una oportunidad más. Es exactamente lo que hizo Yeshua con nosotros, o lo que hizo el Eterno con nosotros. Debíamos de morir nosotros. La deuda siempre fue. Por eso, hermano, cuando dice, es que la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. La salvación no es gratis, hermano. Esa mentalidad que nos enseñaron en el sistema religioso es que la salvación es gratis. No. Había que pagar un precio, que usted no la podía pagar, que yo no la podía pagar, es otra. Mashiach pagó el precio por nuestra salvación y es ahí donde se cumple Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién merecía? Mire, la película que un poquito más se asemeja a lo que Mashiach sufre es la famosa Pasión de Cristo. Véala. Y no vea a ese Mesías que está ahí clavado. Véase usted, todo eso que él sufrió es lo que usted y yo debimos haber pagado, pero él lo pagó por nosotros. El precio fue pagado. La ley decía que tenía que ser pagada. La ley no puede ser quebrantada. Es como que venga un oficial de tránsito y que sea tu amigo y te tiene que poner la multa, te la va a poner si es honesto. Y luego él venga y te pague el ticket.
aquí está, yo te voy a pagar la multa, pero no lo vuelvas a hacer. Por eso Yeshua dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ese es el problema que ha habido, hermano. Que nosotros creemos y que es lo que dice la carta a los hebreos. Amén. Que la carta a los hebreos, hermanos, nos dice donde no, donde el que hay de aquel que tomare por inmunda la sangre del cordero y que y pisoteare al Hijo de Dios. Entonces, la deuda o la sangre de un inocente era la única manera que teníamos para poder pagar nuestra deuda, hacer expiación, expiar, quitar nuestra culpa. Pero alguien tenía que tomar la culpa. Esa culpa recaía sobre el cordero o la víctima que teníamos que presentar ante el Eterno. Y el que traía a esa víctima era el culpable. Usted era el que tenía que traer ese cordero y presentar ese cordero delante del Eterno para poder expiar nuestro pecado, para borrar nuestro pecado. No había otra manera. Deme un segundito para ver si regreso. Entonces nos queda claro de que por eso todos esos sacrificios que se daban en el templo era sombra de Mashiach, era sombra de lo que el Hijo de Dios tenía que venía a hacer por nosotros. Ok, entonces, este capítulo constituye también uno de los mejores textos que explican lo que pasó con el Mesías Yeshua antes y después de su resurrección, al ser introducido en el ministerio sumo sacerdotal celestial según el orden de Melquisedec. Él entró en el Mishkan celestial y lo purificó con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, verso 22 al 26 dice, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre. Purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces es lo que dice áfesis, que es la palabra que utiliza mucho hermano Rico. Áfesis, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera para las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque el Mesías no entró en el lugar santo hecho por manos, una copia del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, con la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Aquí el escritor hebreo lo que está diciendo, que Mashiach, Yeshua no entró al lugar santísimo en el Mishkan o en el tabernáculo o en el templo aquí en la tierra. Yeshua no entró. ¿Por qué? Porque él no era sacerdote en la tierra. Él es sacerdote en el cielo. Yeshua es sacerdote en el cielo. Por eso dice en el cielo. Él no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia. El templo que hay aquí en la tierra, que estaba aquí en la tierra, es el templo que está en el cielo arriba. Lo que está aquí abajo era una copia de lo que estaba arriba. Por eso, cuando Moshe sube al monte y luego que baja, el Eterno le dice, haz conforme a lo que te fue, al diseño que te fue mostrado allá arriba. Entonces, es una copia. Y Yeshua no entró en el templo
en la tierra, no entró al lugar santísimo, él entró al lugar santísimo allá en el cielo, en el Mizcán celestial, en el templo celestial. Él entró allí. Entonces, y como dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. No era como los sacrificios aquí en la tierra, que el sacerdote tenía que entrar una vez todos los años al lugar santísimo para poder hacer expiación por los pecados del pueblo. No, Mashiach murió una sola vez y para siempre. Por eso, cuando él regrese a la tierra, él ya no va a tener relación con el pecado. Él ya no va a tener más relación con los sacrificios o sea, él no va a tener que morir otra vez. Por eso, hermano, que el que ahora, después de haber venido a Mashiach, después de haberlo aceptado y después de entender lo que es el sacrificio de él, que fue una sola vez y para siempre. Entonces, el que peca ahora deliberadamente, que es deliberadamente, que yo ya sé lo que es pecado y que aún así lo continúe haciendo. Eso es pecar deliberadamente. Entonces ya usted y yo no podemos alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que al Eterno le agrada y lo que no le agrada, y el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por su pecado. ¿Qué es lo que queda? Una terrible expectación de juicio. Juicio. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que estudiar la Torá constantemente, aprender todo, hermano, para no pecar contra él, porque el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si ya usted sabe lo que es pecado y va y lo comete, ya usted no puede alegar ignorancia, porque usted y yo pecamos anteriormente dentro de nuestra ignorancia. Era pecado, sí, pero ignorábamos. Pero dice la escritura que habiendo él pasado por alto nuestra ignorancia del pasado. Ok, pero ahora ya no somos ignorantes. Y ahora que estamos en Torá, menos que somos ignorantes, porque ya conocemos. Entonces, ya Yeshua no va a morir más por nuestros pecados. Él murió una sola vez y para siempre. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si continuamos, ay, perdón, déjeme buscarlo acá. Déjeme buscarlo aquí. Es que no lo anoté, la verdad. Déjeme buscarlo acá para que lo lea conmigo. Ya de todas formas, tiempo se nos va, pero vamos a buscarlo aquí. A ver si me abre esta Biblia. ¿Ok? Hebreos, carta a los Hebreos. Su nombre, gloria. Hebreos 10. Hebreos 10, 25. Déjeme ver. Si mal no recuerdo. Me hizo, aquí está. Ok. El famoso Hebreos 10, 25 es aquel no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vuelvo y repito, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Me fueron los amenes? Aleluya, la gloria a Dios. Pero el pasaje que quiero que leamos es este. No sé si lo ven muy pequeñito. Aquí hay uno. Amén, amén. No sé si lo ven muy pequeñito, pero déjeme ver, ok. Se lo leo, no importa. Hebreos 10, 26. Porque si, perdón. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados.
Hay gente que me ha dicho a mí, me lo han dicho, hermano, aquí vinieron y me lo dijeron en mi cara. Es que tanto seminario y tanta cosa, dice, y no hay, este, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, y la gente necesita ver milagros. Y bueno, hermano, digo, la Biblia dice que la generación perversa es la que demanda señales. Le digo, ¿usted sabe qué dice Oseas 4:6? Me dice, no sé qué dice, qué dice. Bueno, Oseas 4:6, y se lo leí, y dice que el pueblo perece no por falta de milagros, no por falta de señales, no por falta de prodigios. El pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo, por falta de conocimiento. Y Oseas 4:6, por ejemplo, el Eterno se lo achaca a los sacerdotes, a los levitas, a los maestros, a los ministros encargados de enseñar correctamente lo que dice la Escritura, cuando ellos estaban enseñando y pasando por alto muchas cosas. Entonces, cuando hay un pastor, cuando hay un ministro, cuando hay un maestro, cualquier ministerio que sea, y no enseña la palabra tal y como está correctamente, lo que está haciendo es guiando al pueblo hacia el matadero, hacia el precipicio. Por eso dice, ok, el conocimiento es importante. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos? ¿La ley es mala? En ninguna manera. En ninguna manera, porque yo no sabría lo que es el pecado si la ley no lo dijera. Yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. El conocimiento es importante. Era lo que le decía a una hermana hoy. Yo le decía de exactamente eso. El conocimiento. Vengo porque quiero aprender, porque es novedoso. Nunca había escuchado esto. Wow, tremendo. La gente se impacta, la gente, hermano, pero así como se impacta cuando llega la hora de tomar decisiones, de poner en práctica esto, pum, salen y se devuelven hacia su lugar, donde nunca salieron. Esto no es simplemente para tener conocimiento y jactarme que conozco tanto la Biblia. Porque si yo conozco tanto la Biblia, pero no vivo absolutamente nada de lo que dice ahí, de nada me sirve. De nada me sirve. Por eso, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ok, ¿y qué es pecado? Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿qué es pecado? Según la Biblia, pecado es transgredir la ley, transgredir la Torá. De verdad os digo que pecado es transgresión a la Torá. ¿Ok? Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. ¿Ok? Primera Juan capítulo 3, versículo 4. Amén. Todo aquel que comete pecado transgrede la Torá o quebranta la ley. En verdad os digo que todo el que quebranta la ley está cometiendo pecado. Eso es pecado. Entonces, guardar Shabbat, ¿lo dice la Torá o no lo dice? Sí lo dice. Guardar la fiesta, ¿lo dice o no lo dice? Sí. Comer limpio, comer kosher, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? Sí lo dice. Entonces, cuando gente que me ha dicho a mí en mi cara, que ya no están aquí en la congregación, por cierto. No, es que dice, a mí hasta que Dios me hable, yo dejo de comer cerdo. Ah, bueno. Si la Biblia no es palabra de Dios para usted, siga comiendo su cerdo. Siga comiendo sus camarones. Siga comiendo su chuleta de cerdo. Es que a mí Dios me tiene que hablar. Si para usted la palabra de Dios no es
Si la Biblia no es palabra de Dios, entonces yo no sé. La gente quiere que se le aparezca un ángel, que le retumbe el cielo, que se le parta en dos y que baje un ángel del cielo y que le quite de la boca lo que se está comiendo. Hermano, es que a mí Dios me habla en sueños y a mí Dios no me ha hablado. Siga ahí. Entonces, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo aquel que no obedece el mandamiento de la palabra del Eterno es un adversario. ¿Cuál es la palabra adversario en el griego? Diablo. Diablo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que la persona que no obedece es un diablo. Es un adversario. Es un diablo. Y hay gente que se enoja cuando dice, usted es un hijo del diablo. Yeshua se lo dijo a judíos religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Hombre que obedeció los mandamientos, las instrucciones del Eterno. Todo aquel, y le voy a leer el mismo en otra versión. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto ha de devorar a los rebeldes. Rebeldes, mire cómo lo llama aquí la carta a los hebreos. En esta versión Universidad de Jerusalén. Invalidamos el sacrificio de Yeshua. Exactamente. Ahora dice el verso 29, perdón, verso 28. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión. El que en la época de Moisés, el que violaba la Torá, las instrucciones, moría irremisiblemente, no había quite. Por ejemplo, ¿cuándo es que el Eterno establece el uso de los tzitzit en los hombres? ¿Por qué? Porque encontraron a un hombre en Shabbat trabajando, recogiendo leña. Lo apresaron, se lo trajeron a Moisés. Moisés, este hombre lo encontramos recogiendo leña ahí en el campo y estamos en Shabbat. Lo agarraron, lo dejaron prisionero. Moisés va y consulta al Eterno y el Eterno dice que toda la congregación lo apedree. Y lo mataron. Entonces, por eso dice aquí. Entonces, imagínense, cuando nosotros voluntariamente no hacemos las cosas que ya conocemos que tenemos que hacer. Oiga bien, verso 28. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Verso 29. ¿Cuán más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana o como inmunda la sangre de la alianza que le santificó y ultrajo al Espíritu de gracia? Vamos a leerlo en otra versión. Entonces, ¿cuál es la sangre del pacto? La sangre de Yeshua. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Es un insulto. Es como que usted, hermano querido, hermana querida,
usted invite a alguien reconocido y usted quiere tenerlo en su casa, usted quiere agasajarlo, usted le hace una cena y se preparó, se pulió, gastó los poquitos centavos que usted tenía, se esmeró y que esa persona venga y agarre ese plato de comida que usted se esforzó y se lo tire por ahí. A mí no me gusta esa cochinada. ¿Cómo se siente usted? Insultado. Insultado. Es exactamente así. No sé si cabe tanto el ejemplo, pero para que tengamos una idea, cuando pecamos teniendo ya el pleno conocimiento de la verdad, conociendo los mandamientos y los requerimientos que el Eterno hace en su Torá, cuando el mismo Mashiach dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ok, entonces, y que de igual manera me voy a meter a lugares o a hacer cosas incorrectas. No, yo después le pido perdón a Dios. No, esto no es de que peco y pido perdón. Esto no es de que peco y el que peca y reza empata. Aquí no funciona eso. Aquí no funciona eso. Aquí el que conoce y aún así peca, no hay empate, por más que rece. Lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Dice acá, en la versión BIN, le leo corrido, ya para terminar. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado. Ya Mashiach no va a venir a morir por usted otra vez, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que cualquiera que desecha la Torá de Moshe muere sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Amén. Porque conocemos el que ha dicho, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Yuhebajé juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traigan a la memoria los días del pasado, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, soportaron un gran conflicto y aflicciones. Por una parte, los hicieron espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían de los presos, sino que con gozo padecían la confiscación de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor y perdurable. O sea que esta gente, aquí la escritora de Hebreos le está diciendo todo lo que ya hemos dicho. El que peca voluntariamente, ya no hay sacrificio. Mashiach no va a caer del cielo para venir a morir otra vez en la cruz. No, él no viene como cordero, ahora él viene como león. Él ya no viene a morir en la cruz, ahora él viene como juez, ahora él viene como rey. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, de a cada uno según su obra, según lo que haya hecho. Todo está escrito, los libros serán abiertos. ¿Qué día serán abiertos los libros? En un Yom Kippur, en un día de juicio. Todo lo que usted dijo, todo lo que usted y yo hablamos, todo lo que usted y yo hicimos, todo lo que usted y yo maquinamos y lo llevamos al hecho sin arrepentimiento. Pero yo entré en instituto bíblico, yo estudié en Yeshiva, yo estudié Torah, sí, pero ¿qué hiciste con todo eso? Igual pecaste, igual miraste pornografía, igual adulteraste, igual mentiste, igual robaste, igual dejaste de congregarte, como algunos tienen por costumbre, igual hiciste las cosas, igual ponía los peros, igual poníamos siempre cosas. Entonces, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. Ahora lo que queda es una horrenda expectativa de juicio. Entonces, amados, y aquí luego sigue diciendo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mano, Dios es amor, sí, pero Él es fuego consumidor. Y Él dice, pero acuérdense
a pesar de todo, había gente, esta gente y otros más, hermano, preferían morir, preferían dar su vida, preferían ser humillados, preferían ser maltratados, preferían caer a la cárcel, que los echaran a los leones, que fueran descuartizados, menos negar a Yeshua y menos quebrantar la ley de Dios. Les quitaban sus propiedades. Los gobiernos quitaban sus propiedades, le quitaban la finca, le quitaban la casa, le quitaban todo, lo dejaban en la ruina, en la miseria total. Pero a pesar de eso, nunca se doblegaron. Esos son héroes de la fe. Bien, amados. Vamos a dejarlo aquí. En la santa, en la bendita, en la llamada la Santa Inquisición. En la mal llamada Santa Inquisición. En la mal llamada Santa Inquisición. Que de Y santa no tiene nada. Corríjame si me equivoco, es cuando el Padre se levanta del trono de la justicia y se sienta en el trono de la misericordia. Así es, exactamente, sí. Entonces, por eso es que Yom Kippur, cuando llegue el Yom Kippur, hermanos, el juicio será en un Yom Kippur. Se le conoce como el día de la gritería, el día del clamor. Unos gritarán de alegría y otros gritarán de espanto, porque el rey ha llegado a tomar juicio con los suyos. Entonces, Amén. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaremos nosotros para ese juicio? ¿Cómo estamos ahorita actualmente? Si hoy fuera ese día, si hoy el Señor nos llama a cuentas a nosotros. Esa es la parte que tenemos que ver, hermano. Amén. Son las 8:15. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos una clase ahorita a las 9 y no voy a tomar más tiempo, hermano. No alcanzamos ni siquiera la primera liyá, pero mañana alcanzaremos. Vamos a continuar hasta donde lleguemos. Ya tienen el material, ahí les mandé para que lo puedan descargar, lo puedan leer. Si hay alguien más que quiera preguntar algo o comentar algo, puede hacerlo, hermano. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Muchas gracias, More. Amén, amén. Bien, oramos entonces, hermanos. Ok, vamos a orar y le doy un avisito. Padre, te doy gracias, eterno Rey, por tu bondad, tu misericordia, por este tiempo maravilloso. Ayúdanos, eterno Rey. Gracias por tu santa y bendita palabra. Que eterno, te pido que tú nos sigas puliendo en nuestro ser. Que perdones, Padre, todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Que nos ayudes con tu Ruach HaKodesh a tomar, Padre, posesión de tu palabra en nuestras vidas. No solamente en nuestra cabeza, no solamente en nuestro entendimiento mental, sino en nuestro entendimiento espiritual, para poner por obra tu palabra y vivir por ella, santificándonos, purificándonos. Eterno Rey, y que caminemos aún a pesar de que muchos no quieran que avancemos. Hemos tomado una decisión de seguirte a ti y caminar contigo, Padre. A pesar de todo, danos la fortaleza, porque se aproximan tiempos peligrosos, tiempos de persecución, donde se conocerá quién es quién, Padre. Ayúdanos si tú nos tienes para este tiempo, eterno Rey, que tu palabra nos fortalezca, que tu Ruach HaKodesh nos fortalezca y que nuestra visión siempre esté hacia ti, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Que nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni espíritu ni carne, que nada nos separe de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para serte fieles en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom.